cómo continuar teniendo fe en medio de la oscuridad. Es una experiencia común a los cristianos que pasemos por tiempos donde pareciera que el rostro de Dios se ha ocultado completamente, donde el creyente pasa del gozo o de la tibieza, del calor que, que durante un tiempo llenaba nuestra alma y comienza a tener quizás un alma seca, Sí, árida. Nuestros sentimientos fallan. Hablamos acerca de nuestro crecimiento por medio de los medios de gracia y parece que ellos están vacíos, que no nos hacen nada. Y parece que el Espíritu Santo tampoco trae consuelo a nuestra vida. Eh, a esto se le conoce como la deserción espiritual. La deserción espiritual. No es que Dios nos quite la salvación, pero sí el que Dios retire su favor de forma observable. Por supuesto, el Padre continúa amando a sus hijos, pero muchas veces Él decide esconder su rostro tras la oscuridad y el silencio. No vemos la luz de su rostro, no escuchamos su palabra, no llega a nosotros. Y entonces, el propósito hoy día es que podamos aprender a apoyarnos en las promesas cuando la evidencia parece contradecir esas promesas. En el Salmo 22, Salmo 22, 1 o 1 y 2, este ya lo vimos la semana pasada, este Salmo, pero de todas formas podemos continuar sacando lecciones de él. Salmo 22, versículos 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí silencio. Podemos ver cómo la fe eh, es capaz de aferrarse a Dios mientras Dios mismo está escondiendo su rostro, su oído, sus respuestas delante del salmista y también de nosotros. Es decir, la fe tiene que acompañarnos cuando nosotros no podemos sentir, o cuando al contrario, cuando nuestra experiencia parece decir lo contrario a lo que Dios ha prometido. Entonces, para que nosotros no nos desesperemos en medio de estas tribulaciones, en medio de este tiempo, necesitamos comprender qué es y qué no es esta deserción espiritual de la que hemos hablado. Y podemos decir que la deserción espiritual es la condición en la que Dios, de manera soberana, como una disciplina paternal, suspende las muestras visibles de su amor. Y entonces Él permite que nuestra alma experimente como si Él no estuviese. Los profetas, por ejemplo, varias veces nos dicen cosas así similares. En Isaías 45,
Isaías 45, el versículo 15, dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Ahí ese Dios que te encubres también ha sido traducido como un Dios que te ocultas. Es decir, Dios puede ser nuestro Salvador y al mismo tiempo ocultarse, no permitir nuestra percepción de Él. En Miqueas, capítulo 7, Miqueas 7:8, dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y aquí es la misma idea. La fe no va a negar esta realidad de que se vive en tinieblas, pero nos va a recordar de que Jehová es nuestra luz. Parece contradictorio. Estoy en tinieblas, pero Jehová es mi luz. Se refiere, por un lado, a la experiencia, a la percepción, y por otro lado, a la fe. Esta ausencia de Dios en la escritura va a ser mostrada, podríamos decir, con distintas intensidades. Vean el Salmo 143. Salmo 143, el versículo 6. Dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Es como estar seco. Ese es el estado que está describiendo. El creyente de alguna forma está cumpliendo con sus deberes espirituales, pero su corazón se siente seco. Está extendiendo las manos a Dios, pero no recibe. Podríamos decir, aquí el salmista usa la figura del desierto, pero no recibe una gota de rocío cayendo sobre él. Entonces aquí vemos el retiro del gozo, la sequedad. También ahora en el Salmo 88, el versículo 14, dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? La mente aquí está nublada. El creyente pierde quizás la seguridad de su adopción. Dios me ha desechado, ya no soy más hijo. Hay un temor al abandono real de Dios. Podríamos decir que ese es un paso, el que sigue al anterior del estar seco. Ahora hay una experiencia de ser tratado como alguien que no es hijo. Ahora en Job capítulo 6, el versículo 4, se nos habla acerca de su experiencia diciendo, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Terrores de Dios se ponen en orden de batalla contra mí. Vean como aquí no solamente Dios no está o Dios no me escucha, sino que más bien Dios está actuando activamente contra mí. Hay una sensación no solo de olvido, sino que una sensación de la ira de Dios puesta sobre el creyente. Podríamos decir que es el grado más fuerte, más agudo. El creyente siente que Dios es su enemigo. Entonces el alma no siente solo distancia, sino que siente la ira, la indignación de Dios
sobre su propia conciencia. Y tendríamos que preguntar, ¿Dios se esconde de aquellos que él ama? Lo que nos está diciendo aquí el salmista no es solo su experiencia, porque, o sea, es su experiencia por algo. Él lo está percibiendo así. Y una de las cosas más difíciles quizás para el creyente es entender por qué un Dios que es infinitamente bueno somete a sus hijos a una sensación de desamparo de él mismo. Lo que la escritura nos va a mostrar es que finalmente Dios está enseñando, está formando y nos está haciendo más como Cristo por medio de todo lo que hace, incluyendo este esconder su rostro. En Deuteronomio 8, el versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Muchas veces por este esconder su rostro, lo que Dios está haciendo es exponer nuestro corazón. Hemos visto que la prosperidad produce creyentes porque les conviene ser creyentes, que siguen a Cristo por las bendiciones que son palpables. Y entonces esta deserción va a evidenciar quién verdaderamente es un creyente y quién no lo es. En esa oscuridad es donde se va a demostrar si amamos a Dios por lo que Él nos da o por lo que Él es. Entonces, cuando Dios retira su rostro, muchas veces lo que está haciendo es exponer nuestro corazón, pero también Él hace esto para despertarnos. En Cantares 5:6, también ya lo hemos mencionado en otros estudios, dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. A menudo nosotros vamos a tratar con Dios con, sin pensarlo mucho, con ligereza, y entonces nos descuidamos. Aquí en Cantares la esposa, eh, por flojera, podríamos decir, se demoró en abrir la puerta y el amado se va. ¿Por qué se va? Para que ella pudiera valorar la presencia de él. Entonces Dios muchas veces va a retirar sus consuelos para que esa amargura nos haga regresar a él, para que podamos darnos cuenta de lo que perdemos cuando nosotros no cuidamos de nuestra relación con él. De esa forma, él nos hace más conscientes de que dependemos absolutamente de él. Cuando él nos muestra nuestra debilidad, eh, va a romper nuestro orgullo. Entonces, en segunda a los Corintios 1:9 dice,
Pero nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Cuando Dios retira las fuerzas, caemos de rodillas, porque entendemos que no podemos vivir si no es por Él. Toda forma de suficiencia propia muere cuando Él retira su rostro. Porque ahí nadie va a poder sentir orgullo. Nadie va a poder sentirse fuerte. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, cuando nosotros somos débiles, cuando hemos sido debilitados, es que podemos verlo a Él poderoso. Su poder brilla en nuestra debilidad. Entonces, si Dios quiere enseñarnos por medio de esta retirada de su rostro, ¿de qué forma nosotros aprendemos? ¿De qué forma nosotros podemos vivir en medio de esas situaciones? ¿De qué forma podemos sacar provecho de esas situaciones? El secreto está en refugiarnos en las promesas. Podríamos decir que hay que batallar una lucha entre la fe y el sentimiento, o la fe y las evidencias, o la fe y nuestras percepciones de las evidencias. El peligro en esta deserción, cuando Dios retira su rostro, es que nosotros permitamos que las emociones nos digan qué es lo que está pasando. Dios nos creó personas con emociones, por supuesto, eso no podemos negarlo, eso es claro, pero tenemos que aprender, según la Escritura, cuál es el papel de las emociones en nuestra vida. Las emociones nunca tienen la última palabra acerca de lo que es, acerca de lo que existe. Más bien las emociones deben ser una respuesta a nuestro entendimiento. En el cristianismo, el intelecto tiene primacía por sobre la voluntad y por sobre las emociones. Entonces, muchas veces los sentimientos van a fallarnos, muchas veces el corazón se va a llenar de, de neblina. El otro día veníamos en el Camino del Sur y había neblina en algunos lugares, no se veía mucho. Así pasa con nuestro corazón, así pasa con nuestra mente. Pero cuando nuestro corazón se llena de neblina, cuando nuestros sentimientos nos engañan, a lo único que nosotros podemos aferrarnos es a la promesa de Dios, a la verdad de Dios. Nuestros sentidos van a juzgar por aquellas circunstancias visibles. Y entonces, si es por la vista, en medio de este retiro del rostro de Dios, vamos a concluir que este silencio, que este retiro, es lo mismo que su rechazo. Pero la fe obra de una forma distinta. Vean entonces en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, la percepción, el sentido, ve esto y dice, Dios me ha abandonado. Nada está funcionando. Entonces, la conclusión es, Dios se ha apartado, Dios no me ama, Dios es ahora mi enemigo. Pero la fe en las promesas nos hace, al contrario, alegrarnos y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Los sentidos necesitan ver para creer. La fe cree por la palabra de Dios. Porque el Dios del pacto, el Dios que no puede dejar de cumplir sus promesas, ha hablado. Y su palabra nos dice que su amor es inalterable, que su amor es permanente, que su amor es eterno. Aunque hay una nube de castigo o hay una nube para enseñarnos entre su rostro y el nuestro. Lo que nosotros tenemos que aprender es que el sol está siempre ahí. Y cuando hay nubes y no se ve el sol igual está ahí. Eso es lo que pasa cuando nosotros vemos la higuera que no florece, en las vides no hay fruto, cuando no hay mantenimiento en aquello que ha sido sembrado. Está la nube, pero el rostro de Dios continúa estando ahí porque Él lo ha prometido de esa forma. Cuando nuestra mente no tiene esa evidencia interna, esa sensación de comunión con Dios, de ser bendecido por Dios, no podemos confiar en la mente o en el corazón, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es arrancar de esas percepciones para descansar en las promesas de Dios. Dios nos ha dejado promesas que son claras en la palabra para sostenernos. En Hebreos 13:5, Hebreos 13, el versículo 5, dice, vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis, Amén. porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. En Isaías 54, el versículo 10, dice, porque los montes se apartarán y los collados vacilarán, pero no se apartará de mí, perdón, de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En Romanos 11, el versículo 29, dice, porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Sin arrepentimiento de Él, Él no se va a arrepentir de habernos dado dones ni de habernos llamado. Entonces la fe verdadera no se va a alimentar de sensaciones, de percepciones, de la vista, sino que la fe verdadera se va a alimentar de el testimonio de Dios mismo, del así ha dicho Dios. Veamos algunos otros pasajes que nos hablan acerca de esto. En Isaías 50, el versículo 10,
Isaías 50:10. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Quizás este sea, lo hemos visto antes también, pero quizás este sea uno de los pasajes más profundos que nos habla acerca de esta deserción. Este que anda en tinieblas, o perdón, dice, eh, teme a Jehová y oye la voz de su siervo. Así es este que anda, este caminante. No es un rebelde, no es un apóstata, no es alguien que está bajo el juicio de Dios, pero nos dice, este anda en tinieblas y carece de luz. Entonces, este que es un hijo de Dios está en oscuridad espiritual. Ahora, ¿cuál es el mandato para realizar, para obedecer en medio de esta crisis existencial? Él no dice, ahora siente, fabrica sentimientos nuevos. No, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, cuando nosotros no tengamos esa luz del rostro de Dios brillando sobre nosotros, de todas formas, tenemos que confiar en Jehová y apoyarnos en él. Ahora en Lamentaciones 3, versículo 31 al 33. Lamentaciones 3, 31 al 33. Dice, porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si hace entristecer, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece de su agrado a los hijos de los hombres. Entonces, en medio del dolor más grande, este dolor que viene por la caída de Jerusalén, aquí, el dolor de Jeremías, él se acuerda del pacto. Él nos va a enseñar que este aparente desecho de Dios hacia sus hijos no va a ser definitivo, no va a ser para siempre. Dice el versículo 33 que Él no aflige ni entristece de su agrado. Cuando Dios nos esconde su rostro, cuando Dios permite el sufrimiento, no lo está haciendo porque Él disfrute el dolor de aquellos que son hijos suyos, sino más bien porque Él tiene un fin superior y un fin bueno para nosotros. De esa forma, Él está restaurando nuestra alma, Él está sacando el pecado, Él está permitiéndonos ver nuestras debilidades. Su fidelidad es garantía para que nosotros pensemos que en esta deserción, o que después de esta deserción, Él siempre vendrá, Él siempre brillará, su rostro siempre va a estar ahí brillando. Y eso lo podemos ver en el Salmo 13,
Salmo 13, los versículos 1 y 2. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tomaré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero vean el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Se alegrará mi corazón en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces David comienza este salmo diciendo que él está tomando consejos de su propia alma, el versículo 2. O sea, su alma es su propia consejera. Él está ansioso en su corazón cada día. Está pensando sobre su miseria constantemente. Pero él dirige su lamento a Dios. Y la fe, aunque está débil, aunque está herida, no suelta a Dios. Continúa hablándole, continúa pidiendo que Dios le responda. Y entonces en el versículo 5 nosotros vemos el cambio obrado por el Espíritu Santo. Descansa ahora no en lo que siente, sino que en lo que sabe. Yo he confiado en tu misericordia. Él estaba experimentando, disfrutando la misericordia de Dios en ese momento, no. Sin embargo, él sabe que puede y debe confiar en la misericordia. Y entonces, como decíamos la semana pasada, el lamento expuesto delante de Dios para mostrar nuestra debilidad, no para decir Dios es malo, sino para decirle a Dios, Dios, Señor, tengo pena. Ese es el medio para recuperar el gozo de la salvación. En Deuteronomio 33:27, Deuteronomio 33, el versículo 27, dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los abrazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye. Cuando estamos en medio de esa oscuridad, tenemos que abrazar esta palabra que nos dice que Dios es nuestro refugio, que sus brazos son eternos. Dios preserva soberanamente a su pueblo. Él cuida de su pueblo. Él es nuestro refugio. Aunque los sentidos insistan en que estamos solos, la realidad que no se ve es que los brazos de Dios están sosteniéndonos. Y eso no importa de si nosotros lo sentimos o no lo sentimos, si lo recordamos o no lo recordamos. Es por causa del pacto que se confirma en el Señor Jesucristo que nosotros podemos y debemos tener esta seguridad. Vimos ahí en el Salmo 22 las palabras del Señor Jesús cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó esa deserción absoluta del Padre en la cruz, precisamente para que nuestras deserciones no sean condenatorias, sino solo sean
¿cómo decirlo? Enseñadoras. Dios retira su rostro momentáneamente no para condenarnos, sino que para enseñarnos. Sus brazos, estos brazos eternos, van a afirmarnos. El Salmo 37, de hecho, profetiza. Salmo 37 profetiza acerca de la crucifixión del Señor y dice, Salmo 37, versículo 24, cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, esos brazos de Dios sostienen de forma eterna. Si entendemos que esta deserción, este retiro de su rostro, es una obra de la gracia de Dios, por la cual no nos quiere condenar, sino que nos quiere enseñar, nosotros podemos entender y confiar también en que nunca vamos a caer más abajo de aquello que sirve precisamente para nuestra purificación. Entonces, recordemos estas directrices, estas enseñanzas para cuando estemos pasando por este desierto, cuando no sintamos el consuelo de Dios. En primer lugar, nunca definirnos por nuestras emociones. Nuestras emociones cambian, van y vienen. Lo cierto es que este ocultar el rostro de Dios no significa que dejamos de ser sus hijos. Y podemos recordar entonces la palabra del Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. En segundo lugar, debemos buscar la gracia y no confiar en la ley. Cuando nuestra conciencia nos acusa en, en ese tiempo de sequedad, no debemos tratar de justificarnos con nuestras propias obras, con nuestras propias capacidades. La ley solo va a aumentar el peso de la condenación. En ese momento no vamos a la ley, en ese momento vamos a la gracia. Y entonces recordamos Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En tercer lugar, debemos perseverar en el uso de los medios de gracia, aunque el corazón diga otra cosa. Nunca dejar de orar o buscar al Señor porque no siento. En el Salmo 119, el versículo 50, Salmo 119, 50 dice, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu dicho me ha vivificado. Entonces, la palabra de Dios, el dicho de Dios vivifica. Por lo tanto, si estamos en la aflicción, la única forma de tener consuelo es yendo al dicho de Dios. Porque esa palabra vivifica, consuela. Y en cuarto lugar, debemos esperar con seguridad absoluta que veremos el rostro de Dios. Amén. En Miqueas 7:9 dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz, veré su justicia.
no debemos buscar consuelos rápidos en Mm. otros lugares, No. en el pecado, sino que esperar al Señor, pues Mm. su fidelidad siempre llegará Amén. y siempre llegará en el tiempo justo. Oportuno. Entonces, caminar con Dios en su luz, por supuesto, trae alegría, gozo, pero caminar con Dios en las tinieblas es el triunfo del creyente. Continuar caminando con Él cuando nuestra percepción nos dice que Dios nos abandonó, es la prueba de tener una fe viva, de tener una fe profunda. Cuando abandonamos todas nuestras emociones, cuando abandonamos todos nuestros sentimientos, todas nuestras percepciones, que nos dicen, aléjate de Dios porque Dios ya no te quiere, porque Dios ya no te ama, y nos apoyamos en sus promesas, le estamos dando la gloria a Dios. Amén. Debemos confiar entonces en Dios en medio de esta noche espiritual. El Espíritu Santo nos está limpiando, eso es lo que Él quiere, eso es lo que desea y eso es lo que Él hace. Pero sus herramientas muchas veces son dolorosas. Pero nosotros debemos saber, pueden ser dolorosas, pero siempre son buenas. Sí, Señor. Después de, después del dolor, vendrá el gozo, vendrá la alegría, vendrá el poder ver el rostro de Dios. Él transforma nuestro lamento en danza, Él transforma nuestra tristeza en gozo. Entonces, cuando pasamos por este periodo de deserción, cuando no somos capaces de ver el rostro de Dios, cuando todo está seco en nuestro corazón, nosotros tenemos que saber, Dios ha prometido y nosotros debemos confiar en Él. No sé, hermanos, si hay comentarios. Parece que no. Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias por esta bondad, Señor, que tú tienes con nosotros. Sí, Señor. Y tú no permites, Señor, que esta noche llegue así sin aviso, Mm. sino que tú nos estás preparando para que nosotros sepamos cómo actuar cuando tú retiras tu rostro. Sí, Señor. Tú tienes, Señor, tus razones. Sabemos, Señor, que tú eres justo, que eres santo. Tú lo conoces todo. Amén. Por lo tanto, Señor, lo que tú hagas siempre es mejor. Amén. Pero, Señor, tú sabes cómo nosotros pensamos. Sí, Señor. Tú sabes, Señor, cuáles son los efectos del pecado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tú quieres purificar, Señor, nuestra fe. Y entonces algunas veces retiras tu rostro Mm. para que nosotros, Señor, podamos anhelarlo, para que nosotros, Señor, podamos desearlo, para que nosotros podamos ir a ti, Señor, en una dependencia total, absoluta, Sí, Señor. como los bebés estiran sus brazos, Señor, a sus padres y lloran, Señor, porque los Mm. necesitan, porque necesitan su cuidado, necesitan su alimento. Ayúdanos, Señor, entonces a ser como niños. Sí, Señor. Guárdanos, Señor, de la autosuficiencia. Guárdanos, Señor, del orgullo. Y usa, Señor, el sufrimiento en nuestras vidas, Señor, según tu buen parecer. Amén. Solo enséñanos, Señor. Mm.
para que no vengamos, Señor, a pecar contra ti en medio del sufrimiento. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, bendito Dios. Amén. Hermanos,